Continuemos con nuestra serie de Santiago, Hacedores de la Palabra. Hace 8 días concluimos el capítulo 2. Hoy vamos obviamente a iniciar el capítulo 3 y veremos los dos primeros versículos, aunque de entrada quiero decir que esta parte es muy similar a la de las enseñanzas pasadas. Me refiero a que recordamos que en la enseñanza pasada o las tres enseñanzas pasadas insistimos en que esas tres enseñanzas iban juntas. Eran un solo tema, solo que la dividimos en tres para poder abarcar todo de manera completa. Lo que quiero decir es que el capítulo 3 empieza hablándonos de un tema que va a ir básicamente hasta el versículo 12, pero hoy solamente vamos a ver los dos primeros versículos porque hay muchísimo allí y obviamente pues aquí no estamos de afán. No queremos correr y mucho menos en esto que es tan importante como todo en la palabra. Y más en estos dos primeros versículos hay algo demasiado fuerte, demasiado delicado, en lo que quiero que nos detengamos. Por eso vayamos directamente allí a la palabra, leamos estos dos versículos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 12 en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios escrita. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar viendo y nuevamente alguien quizá dirá, pero venga, pero es que la idea sigue, sí, hasta el versículo 12. Pero vamos a detenernos solo en estos dos primeros versículos porque nuevamente, insisto en esto y es verdad, aquí en estos dos versículos tenemos muchísimo. Y de cierta manera es lo que nos va a dar la entrada o nos va a sentar las bases para entender lo que viene después. Es más, hay una palabra allí que creo que es la más importante y es lo que le da el título a esta enseñanza y esa palabra es maestros. Maestros en la palabra le he puesto como título a esta enseñanza. Y claro, recordemos que esto está muy conectado también con el contexto anterior. Recordemos que lo que Santiago nos venía enseñando es que hay personas, y por este pasaje vamos a entender mucho más claro que muchas de estas personas eran maestros, y esto sucede hasta el día de hoy, que querían enfatizar mucho la justificación solo por la fe en Cristo. Y como ya vimos, esa es una doctrina verdadera. Somos salvos al creer en Cristo Jesús, pero parece ser que muchos de estos maestros que había ya en la iglesia en esta época enfatizaban tanto esto, porque claro, como sus vidas no eran consecuentes con la palabra, como son de esas personas que se justifican en la justificación por la fe para vivir vías impías, perversas y malvadas, pues ya la palabra de Dios nos dejó claro, muy claro, que es cierto que no somos salvos por obras, pero es que la fe verdadera, la fe viva, obra. Entonces, por eso es que ahora Santiago se va a centrar en uno de los temas más delicados de toda la Biblia. Sí, Santiago también nos va a hablar de los maestros. Claro, una de las cosas que nos va a enseñar, como ya vamos a ver 3 puntos. Una de las cosas, uno de los puntos que vamos a ver es que se necesitan maestros. No podemos hacer lo que muchos hacen, que quieren desechar a los maestros en la iglesia. Pero, por supuesto, de manera directa, lo que necesitamos es maestros que prediquen la verdad, pero que ellos mismos vivan la verdad. Así que por eso el título es Maestros en la Palabra, es decir, maestros conforme a la palabra. Así que aquí quiero decir esto para cerrar esta introducción e ir ya a estos 3 puntos que quiero que veamos y es, ¿nos hemos preguntado alguna vez con qué es con lo que el ser humano peca más? Mis hermanos, literalmente según la palabra es con la lengua, con lo que decimos. Podríamos pensar con lo que pensamos. Bueno, es que mucho de lo que pensamos termina saliendo por nuestra boca. Literalmente como lo diría un día el Señor Jesucristo, aunque nosotros asociamos más el cerebro a los pensamientos, y así es científicamente, pero en los antiguos se asociaban era el corazón. Y un día el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Una traducción mejor para nuestro contexto contemporáneo sería, de lo que llenamos nuestra mente, de eso vamos a hablar. Es quizá la misma idea, solo que lo que les decía, para los antiguos el corazón era lo mismo que la mente. El corazón era lo que uno sentía, lo que uno pensaba, lo que decimos, lo que había tanto y llenaba tanto allá adentro que terminaba saliéndose por la boca. Eso fue lo que un día Cristo dijo y hasta él dijo precisamente. Ahí es donde empieza el adulterio, la fornicación. Sí, allá empieza. Pero uno termina hablando de lo que llena su corazón. Así que aquí viene la pregunta más importante. Entonces, ¿cuál es el pecador más grande en este mundo? No solamente el que tristemente termina hablando de más
o a veces expresando lo que siente en su corazón. Aunque eso está mal, y de eso va a ir mucho los siguientes versículos, que obviamente no los vamos a ver hoy, en las siguientes enseñanzas si Dios nos presta vida. Pero mis hermanos, la persona que entonces termina pecando más es aquella que con esta lengua, con esta boca, habla en nombre de Dios, pero dice lo que no es. Así que todos tristemente somos pecadores con esta lengua, con esta boca, ¿o no? ¿Será que muchas veces no se nos salen malas palabras o palabras ofensivas hasta los seres que más amamos? ¿Será que muchas veces no ofendemos porque es que quizá alguien me hizo mal y se lo merece, pero eso nos da derecho de hablar mal con nuestra lengua? Estamos igual actuando mal. Así que a veces criticamos a los demás y no nos damos cuenta que al estar criticando a los demás, aunque fuera la verdad, pues nosotros mismos estamos actuando mal. Porque ¿quién nos puso a nosotros como jueces? Pero, mis hermanos, pero el pecado más terrible empieza por este lugar que se hace llamar púlpito, plataforma, atril, como lo quieran llamar. Así que pensemos en esto. ¿Qué acaso la persona que más peca con su boca no es la que en nombre de Dios dice mentiras? El lugar más peligroso en el universo entero, pero más particularmente aquí en esta tierra, es cuando uno se pone enfrente a hablar. Porque hay de aquellos que hablamos en nombre de Dios si no enseñamos la palabra de Dios correctamente. Porque es inevitable esto. Lo he dicho muchas veces, yo quisiera evitarlo a toda costa, pero sé que termina siendo inevitable. Yo quisiera que absolutamente nadie creyera en mí, que absolutamente nadie confiara en mí, que de verdad cada hermano llegara a su casa después de la enseñanza y corroborara que lo que se le enseñó es verdad, que no tragara entero. Yo quisiera eso, pero la realidad es que no pasa con nosotros, ¿cierto? Terminamos tristemente confiando en el que nos habla enfrente. Yo tengo que tener clara esa realidad. Por eso mi compromiso debe ser primeramente con Dios y con su palabra. Mis hermanos, porque yo sé que la mayoría de hermanos a veces se quedan con lo que Alex dice. Por eso lo que Alex tiene que evitar a toda costa es dar sus puntos de vista, sus opiniones e enseñar la verdad para que, aunque lo mejor fuera que tú llegaras a la casa y estudiaras y escudriñaras que lo que yo te enseño es la verdad, pues que si no lo haces, pues al final yo no tenga que decir un día delante de Cristo, o mejor, que Él no me tenga que decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Nuevamente, yo quisiera que cada persona escudriñara en su casa, pero yo sé que la mayoría no. Y muchas personas terminan confiando en uno, creyendo ciegamente lo que uno dice. Por eso que Dios me guarde, porque mis hermanos, si lo que yo no enseño es verdad, puedo estar desviando a muchos por el mal camino, los puedo estar llevando a la destrucción. Así que aunque con esta lengua pecamos tanto, el primer pecado que Dios quiere que evitemos y que Santiago va a enfatizar es, tengamos cuidado precisamente. Puede ser que a Alex a veces allá afuera de la plataforma, del púlpito, del atril, le resulte difícil controlar esta lengua, pero cuando Alex se pare aquí frente a ustedes, es el momento en el que Alex tiene que controlar más la lengua, porque si él enseña algo que es mentira, hay de Alex y de aquellos que lo escuchan y lo siguen, aunque no deben seguirme a mí, pero siguen lo que Alex está enseñando, porque nuevamente, tristemente, la realidad, no estoy diciendo que me sigan a mí, pero muchos terminan haciendo eso, entonces por eso que no sea Alex, que no sean las palabras de Alex, que si Alex es un maestro, y aquí ya es difícil porque alguien dirá, se está atribuyendo ese título, pues déjenme decirle, si soy pastor, no puedo eludir esta responsabilidad, es que tengo que ser maestro. Todo pastor tiene que ser un maestro de la palabra, de hecho lo es. Aunque no fuera un maestro, pero todo pastor enseña, ¿o no? Es inevitable. De hecho, vamos a ver en un momento que es inseparable ser pastor de ser maestro. La pregunta es si soy buen maestro. Esa es la pregunta. ¿O malo? Por allí empieza todo, porque es el pecado más peligroso, más grave que se pudiera llegar a cometer. Pero empecemos en nuestro primer punto y lo primero que nos enseña la palabra es la necesidad. En primer lugar, la necesidad de los maestros. No podemos quitar a los maestros de la iglesia. No los podemos quitar. Hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese, la iglesia seguirá necesitando maestros. Claro que sí. Y déjenme decirles, aquí quiero decir algo muy importante en este primer punto. En un sentido, toda la iglesia, cada cristiano debe llegar a ser un maestro de la palabra. Alguien diría, pero estás de entrada contradiciendo lo que el texto dice. A lo que me refiero es a esto. Y de hecho ese debe ser el propósito del maestro de la palabra, que todos tengamos el mismo conocimiento, que en conocimiento todos seamos unos maestros. Lo que pasa es que no todos debemos convertirnos en maestros frente a la iglesia. Eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en su primera parte. Santiago capítulo 3, versículo 1, veamos la primera parte, amados hermanos, claro, con mucho amor, con mucha misericordia. Notemos lo que dice el texto, notemos lo que dice y lo que no dice. No muchos. No dice que no debe haber maestros, ¿o sí?
No dice que no debe haber maestros en la iglesia, pero se dice que no deben ser muchos. Claro, en nuestro segundo punto enfatizaremos el por qué no muchos. Pero lo primero que quiero que veamos es que Santiago no está diciendo que no debe haber maestros, porque es que hay mucha gente que ha tergiversado esas palabras. No, no debe haber maestros en la iglesia. De hecho, déjenme decirles que allí la palabra en el idioma original es más fuerte. Literalmente dice doctor. No es para que ahora vaya a salir usted ahorita, mi hermano. Vayan a salir ustedes, mi hermano, diciendo el doctorales. No, no, no. Literalmente en el idioma original dice eso. No muchos deberían ser doctores en la palabra en la iglesia. Pero ¿cuál es el asunto? Y es algo que está diciendo la palabra. Literalmente Alex debe ser un docto en la palabra. O cualquier líder de la iglesia. Claro, no debe haber muchos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. En nuestro segundo punto trataremos el por qué no. Pero de entrada la palabra de Dios está diciendo que debe haber maestros. No muchos, pero debe haberlos. No muchos deberían llegar a ser, y tanto que ¿por qué dice llegar a ser? Porque esta es otra cosa. Aunque ciertamente el enseñar la palabra es un don de Dios, pero esto implica esfuerzo. Y ahí es donde muchas personas se han equivocado. Perdón, mis hermanos, pero llegar a ser un maestro de la palabra no viene solamente de orar, aunque hay que orar. Y se los digo por experiencia. Sí que hay que orar para enseñar la palabra, para que Dios le dé uno gracia, sabiduría, entendimiento. Pero así como hay que orar, mis hermanos, hay que sentarse en el escritorio o donde sea a estudiar. Llegar a ser un doctor de la palabra. ¿Qué tiene que hacer alguien para llegar a ser un doctor en medicina? No solamente ir 5 años a la universidad. Con 5 años en la universidad logrará un título de médico general. Luego tiene que ir a hacer una especialización. Luego tiene que ir a hacer un doctorado. Así que ni siquiera todos los que están allá en el hospital son doctores realmente, en el sentido estricto de la palabra. Un doctor es alguien que se ha especializado en un área particular. Aquí la palabra de Dios está diciendo que en la iglesia sí debe haber personas que se especialicen en la palabra, tanto que lleguen a ser doctores en la palabra, no para que vayamos a utilizar esos títulos, claro que no. Pero mis hermanos, así como un cirujano debe ser tan docto y tan preciso con el bisturí y saber lo que hace para que al final esa cirugía sea exitosa, asimismo el que ha tomado este oficio en serio de predicar la palabra de Dios debe tener esa agudeza quirúrgica para la palabra. Sin embargo, notemos, ¿se necesitan los maestros en la iglesia o no? No muchos, pero sí maestros. Mis hermanos, literalmente lo que les decía, esa palabra en el griego es didascos, que literalmente significa doctor, hasta también se podría traducir como instructor, hasta como padre. De ahí que la Iglesia Católica haya utilizado ese título para sus líderes. Ojalá fueran padres, en el sentido, porque la palabra de Dios dice, no llames padre vuestro a nadie. Es más, no llames maestro ni llames doctor, pero una cosa es no llamarlos. Lo he dicho muchas veces, no me llames de esta manera, no me vayas a llamar maestro, que yo no vaya a salir ahorita y digas maestro Alex o doctor Alex, no, no. Les he dicho que hasta a mí no me gusta cuando me llaman pastor Alex. No porque no lo sea, debo serlo. Debo ser pastor, debo ser un maestro, debo ser un doctor. En cuanto a la palabra, debo ser como un padre que quiere instruir correctamente a sus hijos. Que no utilicemos esos títulos, es lo que la palabra de Dios advierte para que no nos vayamos a creer mejores. Pero debo serlo, absolutamente. Y hay de mí si no lo soy. Hay de mí si mi preocupación más grande en este momento, después de mi familia, no es la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Hay de mí y hay de todos aquellos que han tomado este oficio. Si no lo han tomado en serio, mis hermanos, hay de aquellos que hemos tomado esto en nuestras manos. Tenemos que convertirnos en doctores de la palabra, aquellos a quienes Dios nos ha llamado a predicar su palabra, para que al final todos tengamos el mismo conocimiento. Claro, tú en semana no te puedes dedicar a esto, porque tienes tus labores, pero cuando nos reunimos en este lugar, ahí es donde muchos dicen, ay no, qué pereza, es que uno vaya a escuchar a alguien hablar por 1 hora y 2 horas. Muchos van a ciertos lugares a que los entretengan. Mis hermanos, entendemos que cuando llegamos a la congregación, como dice aquí, a la iglesia local, deberíamos tener la certeza que el que va a estar frente a nosotros es un doctor de la palabra. Nos va a hablar con tanta finura en la palabra, con tanta agudeza en la palabra, con tanta delicadeza y precisión que podemos y debemos llegar a la casa y revisar si todo lo que nos dijeron fue verdad. Y ese hombre no debe tener temor de ello, porque él sabe la responsabilidad frente a la que está. ¿Ha quedado claro este primer punto? Bueno, si no, veamos unos cuantos versículos que nos enseñan esto. Hebreos 5:2 es muy interesante.
hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Bueno, el idioma original dice deberían ser maestros. Claro, aquí no está diciendo que todos debemos de ser maestros en la iglesia, pero sí dice que todos debemos llegar a tener el mismo conocimiento que tienen los maestros. Lo que dice es, si notamos, lo que está diciendo la palabra de Dios es, venga, es que yo tengo que ir a la iglesia es a que me enseñen la palabra. Eso es lo más importante. Sí, mis hermanos. Por eso hay tanta religiosidad. Porque muchos creen que lo que está pasando en este momento, esto es una iglesia muerta. Miren, nadie dice siquiera amén. Nadie levanta la mano, nadie levanta la voz, nadie tiembla, nadie grita. Mis hermanos, quieren que les diga una cosa. En este momento yo estoy feliz por esto. Que todos ustedes estén despiertos, con los ojos bien abiertos y más que los ojos, los oídos. De verdad, al contrario, a veces me incomoda más cuando suenan las moscas por ahí, ¿cierto? Cuando hay susurros. ¿Por qué? Porque eso distrae. Porque aquí estamos, no, mis hermanos, aquí no estamos frente a cualquier cosa, ni tampoco estamos frente a un hombre. Tanto ustedes como yo estamos frente a lo más grande, la palabra. Y debemos de prestar tal atención que lo que les digo, que nada nos distraiga. Pues ¿saben por qué, mis hermanos? Porque todos debemos llegar a tener el conocimiento de un maestro, de un doctor, aunque todos finalmente no lleguemos a ser maestros de la palabra. ¿Sí notamos? Así que ustedes en un lugar, ahí sí digo, solemne, de respeto, no por algo místico, sino porque necesitamos, mis hermanos. Imaginémonos que aquí estamos, por poner un ejemplo, que sería menos, pero que estuviéramos aquí en una clase donde, digamos, todos ustedes fueran doctores, por ejemplo, doctores en medicina, y yo estuviera dándoles una masterclass de medicina. ¿Usted cómo cree que estarían esas personas que han estudiado medicina, que se han desgastado, que han invertido muchísimo dinero y están escuchando a un experto en el tema? ¿Cómo estarían? Mis hermanos, esa es la delicadeza que deberíamos tener frente a la palabra, porque eso es para algo pasajero. Esto que estamos estudiando es para algo eterno. Entonces, sí, mis hermanos, cada cristiano debería tener ese propósito y tener claro eso en su mente. Yo tengo que llegar a ser un doctor de la palabra, aunque no llegue a ser un maestro que enseñe la palabra. Para eso hay maestros, pero ¿cuál es la labor de esos maestros? Llevar a las personas a tener ese mismo conocimiento que él tiene. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. En estos días teníamos una discusión, los hermanos, que Dios nos permite servir a la iglesia. Venga, ¿será que, por ejemplo, la enseñanza de los miércoles es muy fuerte, muy catedrática, muy difícil? Mis hermanos, pero es necesario. Es lo que está diciendo aquí la palabra. No podemos comer toda la vida lechita, tomar lechita. Necesitamos empezar a avanzar, a comer alimento sólido. Venga, pero es que es una hora uno sentado ahí estudiando la palabra, mis hermanos, una sola hora, en toda la semana. Algunos de pronto por ciertas circunstancias hace varias semanas que no vienen. ¿Cómo no tomar una hora cuando estamos frente a lo más grande para llegar a ser doctores de la palabra? Entonces, en ese sentido, lo estamos corroborando por la palabra. Todo cristiano tiene que aspirar a llegar a ser un doctor en la palabra, aunque al final no ejerza la instrucción. ¿Sí me hago entender? Por eso tenemos que prepararnos, mis hermanos, de verdad. Más que una persona que va a ir a la universidad, más que una persona que va a ir a ejercer una carrera. Alguien podría decir, venga, no, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, a la universidad, mis hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de capacitarnos y conocer la verdad más grande, que no solamente nos va a servir aquí. Lo quiero decir nuevamente, yo admiro muchísimo la carrera de los médicos y aquellos que se especializan y llegan a ser buenos médicos, buenos doctores en su área, porque ellos sirven en algo bueno a la comunidad, ayudan a aliviar los dolores. Muchas enfermedades hoy se sanan gracias a que estos hombres y mujeres han tomado en serio sus carreras. Yo alabo eso, yo reconozco ese trabajo, mis hermanos, pero eso tarde o temprano se acaba. Voy a decirlo de esta manera nuevamente, tarde o temprano no habrá hospitales. Porque cuando Cristo regrese, ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá muerte, ¿sí? Aunque eso es muy loable, tarde o temprano todas esas carreras se extinguirán. Pero cuando tú y yo estamos aquí como especialistas en la palabra, aprendiendo y conociendo la verdad de Dios, esta palabra no es pasajera, esta palabra dura para siempre. Estamos aprendiendo verdades eternas. Recuerdo que alguna vez, es una anécdota, pero es cierta, algún pastor decía eso, que alguna vez tuvo que esperar bus en cierto lugar porque iba para otro lugar y venía un automóvil particular y paró y le preguntó al pastor, o le dijo al pastor, si eres estudiante te llevo. Y él le dijo, soy estudiante. Cuando el pastor se subió y entonces el hombre le preguntó, ¿y qué estudias? La palabra. La palabra. Y saben, esta carrera no dura 5 años. Esta especialización no dura 2 años. Esta especialización dura toda la vida.
Por eso, mis hermanos, sigámonos reuniéndonos como iglesia para crecer en la gracia, pero no solo en la gracia, sino el conocimiento del Dios verdadero. Que podamos alimentarnos de alimento sólido. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas. De aquí muchos han dicho que hay 5 ministerios, porque muchos cuentan apóstoles, profetas, evangelistas y los pastores y maestros, pero no es verdad, lo he dicho muchas veces, espero que haya quedado claro, por si no lo repito, pero en el idioma original esas últimas 2 palabras, pastores y maestros, son una sola frase realmente, lo que significa es que todo pastor tiene que ser maestro. Ah, no, es que yo soy pastor y hay pastores y maestros. Falso, mentira, bíblicamente no es así. Son pastores y maestros, es decir, el pastor debe ser un pastor y maestro. Si es pastor, pero no es maestro, no es pastor. Ahora, también el maestro tiene que ser pastor. O sea, hay que hacer las 2 cosas. Pero si notamos, fueron los dones que Dios dio a la iglesia. Así que el pastor tiene que ser un maestro, didascos, doctor. Podríamos decir pastor y doctor. Sí, literal. Un doctor en la palabra, un docto en la palabra. Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ah, es que yo estoy en la obra, tú no. Todo lo contrario. Todos estamos en la obra de Dios. Mi responsabilidad como pastor maestro, mi responsabilidad como doctor en la palabra, nuevamente perdón por utilizar los títulos, pero es para que quede claro, es que todos podamos llegar al pleno conocimiento, crezcamos, que ese tiempo, esta semana que yo le dediqué a estar sentado horas estudiando la palabra, no sea para venir aquí a demostrar cuánto sé y a creerme mejor que tú, para venir e instruir a la iglesia y todos tengamos el mismo conocimiento y lleguemos a ser todos maestros de la palabra, pero más importante, llevemos la palabra de Dios por obra. ¿Para que qué? Para que llevemos a cabo la obra de Dios. Dice, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia en conjunto, debe llegar a tener un entendimiento correcto de la palabra nuevamente. Claro, tener cuidado, por eso la palabra de Dios también nos ha enseñado, cuidado con el orgullo intelectual. Mis hermanos, nuevamente, este momento, este tiempito tan corto, debemos de ocuparlo principalmente en estudiar la palabra de Dios como si estuviéramos haciendo una especialización en medicina. Imagínense, así es. Pero déjenme decirles, pero esto es más importante que la medicina, porque esta es una medicina para el alma. Esto es más importante que un ingeniero que quiere hacer un doctorado, por ejemplo, en edificación de puentes. Y qué bien, para que el puente no se le vaya a caer. Pero mis hermanos, nosotros no estamos edificando puentes. Nosotros estamos edificando almas, vidas. No para esta tierra, sino para la eternidad. No es más grande. No es más grande. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, en obispo, dice el idioma original, o en un didascos, en un doctor en la iglesia, es correcto. Nuevamente, aquí es donde los títulos no son malos. El problema es cuando los utilizamos mal. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Buena cosa desea. De hecho, es lo mejor que alguien podría desear. Claro, tener cuidado, ¿sí? No sé cuántos hemos venido de esos lugares donde llega un hermano, de hecho una persona acaba de creer en Cristo y ya estamos presionando. ¿Cuándo es que usted va a enseñar la palabra? Es que usted tiene dones y talentos y a veces, y a mí me pasó. Mis hermanos, yo me arrepiento terriblemente de tantas cosas que enseñé y no le voy a echar la culpa a nadie porque también sé que tuve la culpa, pero mis hermanos, es que también, ¿qué hace uno con esa presión de usted tiene que ser líder? Hágale, mire, hágale que el Señor lo va a ayudar, eso párese y diga cualquier cosa. Mis hermanos, ¿a cuántos nos enseñaron así? Hoy me doy cuenta que ese fue el más grande y terrible error de mi vida. Pararme a predicar cosas que gracias a Dios en esa época no había redes sociales, no había dispositivos móviles y esas enseñanzas no quedaron grabadas. Si no, tendría que como la avestruz meter mi cabeza en la tierra y que me tragara, porque qué vergüenza. Pero hoy no tengo excusa. Si lo que hoy enseño es mentira, ay mis hermanos. Sí, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Pero ¿qué dice el versículo 2? Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Pero hay requisitos. ¿Qué? Debe serle fiel a su esposa. Mis hermanos, no es opcional. ¿Qué dice? Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y todos esos requisitos los podríamos ver, pero quiero llegar a este punto. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Debe ser un maestro de la palabra.
A lo que quiero llegar es a ese punto, nuevamente. Aquí no estamos hablando de los requisitos para ser pastores. En su momento hablaremos de esto si Dios nos presta vida. Pero sí notamos que no se puede desligar todos esos requisitos, pero al final, y muy importante, es que tiene que tener la capacidad de enseñar, de ser un didascos, de ser un doctor, literal. O sea, nuevamente, una vez más, no para que me vayas a llamar así, pero yo tengo que ser un doctor en la palabra. Yo tengo que ser un doctor en la palabra. En estos días alguien me preguntaba, venga, y aparte de estudiar la Biblia y esto, ¿usted qué más hace? Y yo, bueno, pues aparte de esto, mi familia, ¿sí? Ocuparme en lo que pueda, más pueda ayudar en la casa y mi familia. Y si me queda tiempo por ahí de vez en cuando, me gusta verme una película, si me queda tiempo. Porque mis hermanos, no me queda tiempo para más. Sofía en estos días me preguntaba eso, venga, ¿y usted por qué tanto tiempo ahí estudiando? Mis hermanos, porque yo tengo que estudiar más que cualquiera. Yo tengo que entender la gran responsabilidad de esto. El tiempo que me quede, aparte de mi responsabilidad con mi familia, lo dedique a estudiar la palabra, porque no solamente tengo responsabilidad con mi familia. Dios no solamente me va a pedir cuentas por Sophie, por Lily, Dios me va a pedir cuentas por ustedes, cada uno de ustedes. ¿Qué les enseñé? ¿Qué les dije? Y hay de mí si los guié por mal camino. Porque aparte de estas cualidades, que espero por la gracia de Dios tenerlas, no soy perfecto, pero espero tenerlas, sé que la última es indispensable. Tengo que ser un maestro de la palabra, tengo que tener la capacidad para enseñar. Y si alguien lo aspira, qué bien. Es más, necesitamos, por favor. Claro, no muchos, pero tampoco que haya solo uno. A mí me encantaría que haya más personas. Claro que sí, para poder descansar un poco. Sí, sin embargo, mis hermanos, esta es una ardua labor. Entonces, ahí es donde entendemos. Hay que tener cuidado. Por eso, mis hermanos, como dice Santiago, no muchos deberían. ¿Por qué? Ahora sí vayamos al segundo punto. Sé que me he demorado mucho en este, pero creo que es el más importante. Aunque el segundo es muy delicado y el segundo es la advertencia de los maestros. ¿Por qué no muchos? Aunque debe haber maestros, pues mis hermanos, de manera simple, porque es que hay que predicar y hay que aplicar. Es que predica y no aplica. Muchos dicen, mis hermanos, ese es el asunto. No es solamente saber mucho. ¿De qué le sirve a una persona ir a estudiar 5 años en la Universidad de Medicina, que bien duro y costoso que es? Luego ir y hacer una maestría y un doctorado. ¿Cuánto dinero, cuánto esfuerzo? Muchos de esos doctorados en el extranjero porque aquí no los dan. Es decir, una cosa impresionante. Perdón lo que voy a decir, para que luego ese hombre o esa mujer que se preparó de esa manera se vaya a jugar PlayStation día y noche. Pues, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? No sería un desperdicio. Pero esta es la pregunta. ¿En dónde es que más se ejerce esta maestría? No solamente cuando me paro a predicar, sino en el diario caminar. Lo que significa esto es que no solamente debemos llegar a ser maestros de la palabra, sino vivir esa verdad de la palabra, ejercer la palabra de Dios. De manera simple, la persona que enseña debe ser la más congruente, la más coherente, la más consistente con lo que se enseña. Debe vivir lo que se enseña. Veamos esto en la segunda parte del versículo 1. ¿Por qué no debe haber muchos maestros? Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Literalmente dice, seremos juzgados de una manera más severa. Lo que el idioma original dice es que vamos a ser mega juzgados. ¿Entendemos la responsabilidad? Y aquí es donde viene la pregunta. Muchos han preguntado, bueno, ¿y quién los va a juzgar? Mis hermanos, hay dos formas en las que podríamos llegar a ser juzgados. Yo personalmente creo que son las dos. Muchos quieren escoger la una o la otra. Voy a demostrarles en un instante que son las dos. ¿A qué me refiero? Somos más juzgados de la gente, porque uno es el más visible, uno es el pastor. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque no me gusta que me llamen con ese título, pero no puedo evitar ser el pastor, ¿o no? Y la gente vive muy pendiente de cómo vive el pastor. Por supuesto, yo no lo puedo evitar. Ay, es que ¿por qué viven tan pendientes de mí? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me señalan? Tengo que ser consciente que no lo puedo evitar. Y es más, no debo evitarlo. Yo tengo que ser consciente que a mí me vigilan todo el tiempo. De verdad. Y no solo a mí. Y es una cosa que de verdad no puedo evitar, a mi familia. Uno está en el ojo del huracán. Así que si uno quiere ser líder, maestro, como lo quieras llamar, didascos, qué bien. Pero tienes en cuenta que te van a estar vigilando las 24 horas del día. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿A dónde no vas? No lo puedo evitar. Hay mucha gente que quiere excusarse con eso. Ah, pero es que yo también soy un hombre. Sí, pero precisamente entendemos la responsabilidad. Pero no solamente por los hombres, por Dios. Hace un momento lo dije, tú le vas a dar cuentas a Dios de tu propia vida, cada uno.
pero tú le vas a dar cuentas a Dios por mí, pero yo por ti. Sí. ¿Entendemos la responsabilidad? Hoy que yo entiendo esto, mis hermanos, de verdad, no espero que hacerme entender, espero ser claro con esto. Yo amo este oficio, yo amo esta labor, Dios lo sabe. Espero que ustedes lo sepan. Para mí esto es un privilegio que no merezco, no lo merezco de verdad. Y Dios sabe el gusto y la pasión y cómo lo hago. Dios lo sabe. No sé si ustedes lo sepan, pero Dios sí lo sabe. Pero eso no significa que lo esté haciendo bien. Pues con estas palabras no estoy diciendo que lo esté haciendo bien, pero Dios sabe cuánto amo a esto. Pero hay un sentido en el que yo no quisiera hacer esto. Como en este momento, mis hermanos. Yo en este momento quisiera mejor estar allá sentado que estar aquí enseñando, porque sé la responsabilidad que esto implica. Una vez más, mis hermanos, yo le voy a dar cuentas a Dios por mi familia y por mi propia vida, pero también por ustedes. ¿Qué les enseñé? ¿Por dónde los guié? Una de las situaciones más difíciles para mí, se los confieso aquí, no sé si ahora ya vaya a tener un problema, no es verdad, no vaya a tener un problema con mi esposa, pero una de las partes más difíciles para mí es ser padre, porque es que yo sé que le voy a dar cuentas a Dios por cómo estoy en este momento educando a mi hija, ¿sí? Aunque la haya tomado muy grande y no sé si ella lo entienda, pero yo sé que Dios me va a tomar cuentas a mí, al menos por el tiempo hasta que ella llegue a ser responsable, ¿sí? A mí me tocó esa responsabilidad y a ustedes también que son padres. Yo tengo que tomar esa responsabilidad en serio y yo sé que le voy a dar cuentas a Dios por ello, le voy a dar cuentas a Dios por mi esposa y es muy fuerte, ¿sí? Porque lo que digo es que uno saber que si algo pasa, yo soy el responsable, pero ¿saben que lo mismo pasa con ustedes? Lo que pase aquí en esta congregación con ustedes, mis hermanos, es mi responsabilidad. Por eso yo quiero ser fiel a la palabra. Primero porque Dios me va a tomar cuentas, pero porque sé que ustedes también, mis hermanos, están bajo mi responsabilidad y el liderazgo de esta iglesia. ¿Entendemos lo fuerte de esto? Los que enseñamos. Así que, claro, es un honor, es un privilegio, no para creernos más que nadie, pero mis hermanos, pero también como lo diría el papá de Peter Parker, el tío Ben, perdón, el papá no, el tío Ben como lo dijo, es verdad, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, como lo es tomar un hogar en sus manos, como lo que es tomar hijos en sus manos y procurar hacerlo mejor. Me siento a veces frustrado porque digo, sí lo estoy haciendo bien. Pero ¿saben cómo me siento tantas veces con la congregación local? Yo les aseguro, muchas veces se me ha quitado el sueño pensando en esto. Dios mío, tú me vas a llamar tarde o temprano a cuentas. ¿Y será que sí voy a escuchar esas palabras, buen siervo y fiel? ¿O será que yo voy a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad? No solamente tú fuiste un perverso, sino que guiaste a esas personas por mal camino. De ahí, mis hermanos, que de verdad yo prefiero que la congregación sea pequeña. De verdad. De verdad, imagínense que esta fuera una congregación de millones, de miles de personas. Más responsabilidad todavía. Hay de mí y hay de aquellos que enseñamos. Vamos a ser juzgados, pero ¿por qué creo que esto no solamente habla de las personas, sino de Dios? Porque lo que hace el idioma original es presentar eso. Es un juicio futuro. Habla de un juicio final, aunque también implica el que las personas van a estar pendientes de nuestra vida. Recibiremos más grande juicio. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículos 21 y 22. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Eso está en la Biblia. No es muchas veces la objeción que sacan muchas personas. No, pero eso para qué ir por allá, sí. Todos los pastores son iguales. Lo único que quieren es enriquecerse y tomar control y dominio de las personas. Claro, porque muchos han tenido esta experiencia. Uno enseña a otros, pero no se enseña a sí mismo. Mis hermanos, esta es la responsabilidad más grande que hay. Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. No hay que robar, perdón lo que voy a decir, pero muchos, no todos obviamente, hay que guardar las distancias, pero muchos, hoy están vituperando el evangelio, porque déjeme decirle que los más grandes ladrones que hay en este mundo son líderes de iglesia, que le roban a la viuda hasta el último cuadrante, hasta la última dracma, hasta el último centavo, que en lugar de servir a la congregación, a la iglesia, de tener cuidado es de enseñar. Esa es mi mayor responsabilidad, de lo demás se encarga mi padre. Él sabe mis necesidades. Yo no estoy aquí para pedirles dinero a ustedes, ni arrancarles dinero a ustedes, ni manipularlos. Como en estos días me decía alguien, es que ya no importa dónde uno vaya, es dinero por aquí, dinero por allá, y dinero, y dinero, y dinero, dinero. Sí se necesita, mis hermanos, pero Dios suple, Dios sabe cómo lo hace, mis hermanos. Pero aquí no estamos para pedir dinero. Aquí estamos es para enseñar, para instruir. ¿Para qué predicar que no se debe robar si después uno es el más grande ladrón? Mis hermanos, esa es la realidad. Versículo 22.
Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Hoy está más de moda esto, mis hermanos. Pastores que viven en estas, mis hermanos. Yo no, a ver, que Dios me guarde, porque obviamente el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Que Dios me guarde y solo Él lo puede hacer. Pero mis hermanos, tener cuidado porque allá muchos viven como quieren, hacen y deshacen y como son los líderes, ¿quién les dice algo? Yo sé que ciertas circunstancias, yo no estoy totalmente en contra de que haya divorcios en cierta manera. Espero que esto se entienda correctamente. Yo sé que hay ciertas circunstancias. No estoy feliz por eso. Y ojalá eso nunca ocurriera, pero hay circunstancias. Pero es que tenemos un montón de hombres que se hacen llamar líderes y mis hermanos, eso cada rato se viven casando y vuelven y se casan y eso con la una y con la otra, mis hermanos, está pasando. Pero como es el líder, y está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero notemos lo que dice, pero tú usas objetos robados de templos paganos. ¿Saben por qué? Porque a veces les traían, o sea, los ídolos no, pero ese de oro, tráigalo para acá. ¿Sí? Yo he escuchado y yo lo viví, mis hermanos, de verdad, de hacer de este lugar, y ahí es donde vamos. Para mí, en un sentido, en este momento, en este tiempo, esto es sagrado. Bueno, y aquí para allá también, esto es sagrado. ¿Por qué? No porque este lugar en sí mismo sea sagrado, por lo que estamos haciendo aquí. Pero ¿cuántos luego de que predican convierten esto en qué? ¿Sí? En un ídolo de dinero. Y cuando deberían llenar esto de la palabra, de la sabiduría de Dios, de la verdad, luego lo llenan con oro y con plata. Que Dios nos guarde de eso, mis hermanos. Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14. Jesús acaba de decir algo que ofendió mucho a los fariseos precisamente por eso, porque eran hipócritas, porque decían ser los maestros y claro, como eso les significaba plática para el bolsillo. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Claro, porque cuando esto que yo acabo de decir, ¿a cuántos ha ofendido? Espero que aquí a ninguno, pero me refiero, si muchos escucharan esto, ¿cuántos se sentirían ofendidos? Eso fue lo que ocurrió aquí. ¿Y saben qué dijo el Señor Jesucristo? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Que se sigan llenando los bolsillos de dinero con sus cuenticos. Así que no les hagan caso. Aunque literalmente lo que significa es, no les crean, no los sigan. Pero estás hablando de líderes. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Mis hermanos, si lo que yo estoy enseñando en esta hora no es la verdad, y si tú no estás pendiente, mi hermano, claro, si yo soy ciego, déjenme decirles, solo voy a guiar a ciegos. Por eso hay muchas personas que siguen estos movimientos falsos, de evangelios falsos. Perdón lo que voy a decir, pero nuevamente, porque tanto los que enseñan como los que siguen estos movimientos están ciegos. Y no tengo temor de decirlo porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Y lo que dijo Jesucristo los ofendió profundamente. No es que yo los quiera ofender, pero si los ofende, problema de quien se dé por aludido. Pero mis hermanos, una vez más, aquí no estamos para entretener. Aquí no estamos para pasar un tiempo chévere. Aquí estamos para pasar el mejor momento en la palabra. El mejor tiempo en la palabra. Este tiempo es sagrado porque es en la palabra, porque solo es un ratico, se va volando y el resto de tiempo a veces no tenemos ni la oportunidad de abrir nuestra Biblia en la casa. Entonces al menos aprovechemos este momento acá en la palabra, porque aquellos, y está hablando de los fariseos, acabas de ofender a los fariseos, no me interesa y ustedes no les hagan caso, porque ellos son ciegos que conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Mis hermanos, ¿vemos la gran responsabilidad? Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículos 13 al 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Muchos dicen, es que en estas iglesias así, donde no se mueve ni una mosca, no está el Espíritu. Porque muchos creen que donde está el Espíritu es donde la gente aplaude y grita y brinca y salta y donde el pastor hace así y todo el mundo se cae. ¿Qué hace el Espíritu de verdad? Guía la verdad. Una iglesia donde está el Espíritu es una iglesia donde hay reverencia por la palabra y donde las personas conocen la palabra. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará, les hablará todo lo que reciba de mí. Una iglesia viva es una iglesia que cuando sabe que está frente a la palabra, presta reverencia y le importa porque es la verdad de Cristo Jesús. Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo realmente. Aunque aquí no nos caigamos, aunque no brinquemos, no saltemos, aunque no hagamos bulla. Oh, mis hermanos, pero que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma estén unidas al Espíritu de Dios y Él nos guíe. ¿A qué? A toda la verdad. ¿Quieres ver una iglesia llena del Espíritu Santo?
una iglesia llena de la palabra. ¿Quieres ver a personas llenas del Espíritu Santo? Personas que aman la palabra porque saben que esa palabra transforma, cambia, edifica, corrige, reprende, redarguye, exhorta. Esa es la verdad. Así que yo prefiero esta iglesia silenciosa, pero atenta a la palabra, amante de la palabra, que saben que esa palabra es viva y eficaz, que esa palabra es poderosa. Yo no tengo poder, como lo decía ahorita el hermano Tito, y ni la oración tiene poder. El Dios a quien oramos, pero el Dios de quien hablamos, el Dios que nos da su palabra es el que tiene el poder. Y su palabra es poderosa, mis hermanos. Más cortante que espada de dos filos. Es palabra como martillo que quebranta la piedra, pero para aquellos que la aman es como miel, dulce al paladar, que transforma y cambia sus vidas. Pedro lo advirtió de esta manera en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, perdón. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros, falsos doctores entre ustedes. Ahí es donde está la diferencia. Por eso es que muchos han rechazado los maestros. No, mis hermanos, lo que necesitamos es llegar al punto, cada uno. Ahí sí les digo, mis hermanos, es mi responsabilidad, pero tuya también. ¿Sabes identificar a un falso maestro? Perdón, pero no importa si es el más grande predicador en las redes sociales. No importa si es el que tiene 5 millones de seguidores en este momento en Facebook. Si es un falso maestro, es un falso maestro. Tienes que saber identificarlo. Ese es el problema, porque es que no, mis hermanos, no todo el que lo llama Señor, Señor. No todo el que tiene una iglesia multitudinaria y es muy famoso y es que predica muy bonito. Tengamos cuidado, mis hermanos. En Israel hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán, y mis hermanos, con astucia, herejías destructivas. La destrucción más terrible, mis hermanos, no es a causa de un tsunami o de un terremoto de más de 7 en la escala de Richter. La destrucción más terrible es aquellos, mis hermanos, en este preciso momento puede haber lugares donde está ocurriendo la más terrible destrucción. A lo mejor miles, millones de personas están siendo expuestas a falsas enseñanzas justo en esta misma hora. Pero ¿cómo sabes tú que en este momento, Alex, no te estás guiando por el mal camino? ¿Cómo puedes estar seguro que yo no te estoy enseñando una herejía con astucia? Es tu responsabilidad también. Y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Mis hermanos, ahí sí como se dice vulgarmente, pero terrible, el día de la quema se verá el humo, pero quiera Dios. Y esto es mi responsabilidad, pero de todos, que aquí se enseñe la verdad. Que a muchos no les gusta, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenían al mejor predicador de todos y vinieron un día por pan, pero al otro día, como lo que les quiso dar fue el alimento que viene del cielo, se fueron. No podemos evitarlo. De este alimento no van a querer todos. De este tiempo así en la palabra, donde nos tomamos de verdad el tiempo y lo que más nos importa es la palabra, no todos lo van a querer. De hecho, ese es nuestro tercer y último punto, mis hermanos, y es la responsabilidad de los maestros, aunque creo que ha quedado demasiado claro, pero nos falta el versículo 2, porque es la responsabilidad más grande de todas, enseñar la palabra, pero también ¿qué? Vivirla. Versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Notemos que Santiago se incluyó tanto en no muchos deberían ser maestros porque seremos. Él se incluyó porque él era un maestro. Pero es cierto que todos cometemos muchos errores. Y esa es otra cosa también. Claro, yo soy un ser humano. Soy un hombre imperfecto. Fallo de tantas maneras, cometo tantos errores, pero tener cuidado, mis hermanos. Tener cuidado que con esto de que soy imperfecto, no vaya también a justificar cosas injustificables. Que Alex sea imperfecto en su carácter, porque es que él todavía está en formación como todos. Como lo vamos a ver más adelante, a lo mejor en la manera en la que yo más peco es a veces de pronto no digo las cosas de la mejor manera en mi casa. Pero saben una cosa, pero no se le puede permitir a Alex que sea imperfecto en la palabra. No se le puede permitir a ningún maestro, como no le permitirías tú a un, por ejemplo, cirujano que te va a hacer una cirugía a corazón abierto, no le permitirías que sea un inexperto, ¿o sí? O sea, tú le pondrías el pecho para que te abran el pecho y te saquen el corazón, una cirugía a corazón abierto si la necesitaras. Le pondrías pondrías tu vida o de un ser querido en manos de alguien que apenas está empezando. Ah, pero ¿por qué nuestra alma si se la ponemos en manos de aquellos que son tan inexpertos? Todos cometemos muchos errores, eso es inevitable. Tampoco busques personas perfectas. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Pero si hay algo que debemos buscar dominar, lo que decimos, empezando por lo que decimos aquí delante.
cuando decimos que estamos hablando de parte de Dios. Y de eso es lo que va a ir el resto de la enseñanza, y por supuesto, y también allá en casa, cuidarnos de qué vamos a hablar, pero eso va a hablar las siguientes palabras, que la palabra de Dios nos tiene más adelante. Pero mis hermanos, espero que esto haya quedado claro. Una vez más, yo sé que si te fueras a vivir conmigo unos 8 o 15 días, verías muchas imperfecciones en mi carácter, en mi vida, y yo no estoy feliz con eso, y le pido a Dios que me ayude cada día a mejorar, a cambiar, para Él, para mi familia, para ustedes. Ay, mis hermanos, pero cuando me voy a parar a predicar, yo no puedo darme el lujo de decir, ay, qué pena, es que esta semana no pude estudiar, no me pude sentar en el computador, vengo a contarles lo que me soñé anoche. Ay, mis hermanos, imposible, imperdonable. Y si tú te sometes a eso, lo estás haciendo a conciencia. Yo aquí tengo que venir a decir nuevamente, como si fuera el mejor cirujano del mundo, esto es lo que dice Dios en su palabra. Y tengo que decirlo consciente de que lo estudié de una manera tan precisa que no debo tener en este momento ninguna duda ni ningún temor a equivocarme en la palabra. Y si lo tuviera, entonces, por favor, sentémonos y dejemos que otro enseñe. Simple, porque si no, estoy acarreando juicio para mi vida y para ustedes. Todos muchas veces damos traspié, dice el idioma original, o erramos o fallamos. Sí, errores todos los cometemos, pero en esto de hablar y de pararnos a enseñar, ay, mis hermanos, tener cuidado. Como lo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4, pasaje que hemos estudiado mucho, pero es necesario repetirlo. Predica la palabra de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. No lo que tú pienses, no lo que te soñaste, no lo que te contaron, lo que te dijeron, el chisme o lo que te imaginaste. La palabra de Dios. Tanto que dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Vemos la responsabilidad? Como en estos días me decía alguien, ay, pero usted ¿cómo sabe tanta Biblia y todo eso? Yo le dije, claro, esto implica estudio, pero es que debo saberla. Porque es que yo debo estar dispuesto y preparado para enseñar, tanto el domingo a las 11 de la mañana, el miércoles a las 7 de la noche, el lunes a las 6 de la tarde, como en cualquier momento que cualquier persona me llame. Tengo que estar preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ahí está, ¿sí? Podemos verlo, versículo 3. ¿Por qué? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No le va a gustar a todos tampoco. No aspires con esto a tener una iglesia multitudinaria. No, imposible. Seguirán sus propios deseos. Hay mucha gente que lo que quiere es para que les digan, sí, estás en fila, para que el pastor me diga lo que me va a pasar, para que me cumpla el sueño, para que ore por mis sueños, anhelos y deseos. Mis hermanos, yo no puedo orar por eso. Más bien oro para que amemos la palabra y que tú saques este tiempo y no te importe si es 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea, puedas decir, es que necesito esa palabra que me enseña, que me instruye, que me corrige. Seguirán sus propios deseos y buscarán ¿qué? Didascos, maestros, doctores, pero que les digan ¿qué? Lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Es o no es verdad de nuestra época? Millones de personas siguiendo a predicadores, pero ¿por qué? ¿Qué les dicen? ¿La palabra? Lo que ellos quieren. Hoy puedes encontrar religión a tu medida. ¿Cómo la quieres? Religión donde solo te hablen de dinero, se les tiene. Religión donde hasta aprueben, por ejemplo, el aborto y el matrimonio gay y todas esas cosas, se tiene. Hoy hay religión para como la quieras, a medida. Pero yo quiero escuchar lo que mis oídos quieren escuchar o yo quiero escuchar la verdad de la palabra de Dios. Pues Timoteo, ten cuidado porque estas personas rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ellos no quieren la verdad. Por eso, mis hermanos, vemos la responsabilidad. Mi responsabilidad no es, perdón lo que voy a decir, con entretener a las personas. Yo no quisiera que nadie se fuera. Yo no quisiera que nadie escuchara personas que no enseñan la verdad. Yo no puedo evitar eso, mis hermanos. Pero que Dios no tenga que decir de mí que yo fui quien los llevé lejos de la verdad y mejor me puse aquí a contarles mitos, cuentos, chistes. Y es que uno la pasa ya tan bien, uno sale tan emocionado, tan motivado. Hoy hasta los pastores están cambiando el nombre de pastor por motivador, pero es que es la verdad. Hay muchos que son solo motivadores. De hecho, mis hermanos, en la primera carta, y volviendo en Timoteo, y con este pasaje concluyo. Primera carta de Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Y ahí es donde vamos, no importa la edad, siempre y cuando lo que se desee es predicar la palabra. Sé un ejemplo para todos los creyentes, y empezando por qué, por lo que dices. Empezando por lo que se habla. No importa si tengo todavía, alguien puede decir, ay, pero es que yo ya pasé mi edad de joven. Pues pasa, a veces pasa lo contrario, es tan joven que no le damos
la importancia, no le prestamos atención. ¿Y ese jovencito qué me va a enseñar? No, no importa. Es que no importa si soy joven o viejo, lo importante es la palabra. Claro, también en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pero ¿qué dice? Hasta que yo llegue, dedícate. ¿Entendemos esa palabra? A leer las escrituras a la iglesia y animar y a enseñarles a los creyentes. Para eso estaba Timoteo. Mis hermanos, gran parte de mi juventud la pasé fue 8 horas diarias y hasta más amanecido pegado de una guitarra porque yo pensaba que la guitarra, que la música iba a cambiar al mundo. Hoy prefiero pasar ese tiempo en la palabra y no volví a tocar una guitarra, aunque amo la música. ¿A qué me refiero, mis hermanos? A mí la guitarra, la música no me cambió. Lo que me ha cambiado y me va a seguir cambiando porque hay mucho que cambiar todavía en mi vida es la palabra. Y animar y enseñarles a los creyentes, animarlos con la palabra, enseñarles con la palabra. Precisamente no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Y por qué los ancianos? Mis hermanos, porque Timoteo iba a ser un anciano, un líder de iglesia, y lo que estaban haciendo ellos no era pasarle la unción, ni mucho menos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dándole la aprobación a este jovencito, que aunque era un jovencito, pero se iba a comprometer a enseñar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso se presta suma atención a estos asuntos. No fue que ese día Timoteo recibió una doble unción. No, mis hermanos, eso son invenciones. Entrégate de lleno a tus tareas. Ay, es que sobre Timoteo impusieron las manos y él ya tiene el poder, párese a predicar. No, entrégate a eso. Para que todos vean cuánto has progresado. ¿Implicaba trabajo? ¿Implicaba esfuerzo? Tanto que dice, ten mucho cuidado de cómo vives, claro, pero también qué, y de lo que enseñas. Una cosa inseparable de la otra. Muy conectado con lo que vimos anteriormente. Se necesita la doctrina correcta, pero una vida que viva esta verdad. Mantente firme. ¿Por qué? Porque es que muchos van a querer es que vengas y les digas cositas buenas y agradables y les halagues el oído. Mantente firme en esto, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Así terminamos, mis hermanos. Creo que está demasiado claro. Maestros, ¿se necesitan? Sí, pero ¿maestros qué? En la palabra. Necesitamos maestros en la palabra. Mis hermanos, maestros que entiendan la gran responsabilidad que esto implica. Maestros que sepan frente a qué labor están. Esta es la labor más peligrosa que hay en el mundo. Porque si yo no enseño la verdad, esto no solamente tiene implicaciones en esta vida, tiene implicaciones eternas. Pero mis hermanos, alguien tiene que enseñar. Aunque quiero decirles, espero que como dice la palabra, haya alguien aquí que a pesar de todo esto, se anime y quiera también tomar esto en serio y saber que los necesitamos. No muchos, y yo creo que muchos dicen, uy, no, yo no, pero tampoco ninguno. Necesitamos maestros, que Dios nos dé más maestros en la palabra. Yo espero ser un maestro y espero que Dios me ayude. Por eso, mis hermanos, la manera en que quiero que terminemos es, pidámosle a Dios eso. La mejor oración que puedes hacer por mí es esa. Ayuda a Alex a que sea un maestro de la palabra, pero también que viva la palabra, para que todos podamos crecer, ser instruidos y Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, no solamente sea una profesión de dientes o de labios para afuera, sino que lo podamos conocer, pero lo podamos vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, sí eres nuestro Padre, pero sabemos que como un Padre nos corriges. Y una de las cosas que haces es guiarnos a toda la verdad. Sabemos, Padre, que puede ser que haya algunos hijos tuyos, algunas ovejitas, que en este mismo momento sean presas de lobos rapaces. Pero Señor, si tienen tu espíritu, tú guías a través de tu espíritu a toda verdad. Así que, Padre, por favor, guíanos a toda verdad si estuviéramos teniendo un mal entendimiento de tu palabra. Enséñanos, por favor, tu verdad de manera correcta, precisa. Que como nos acabas de enseñar, podamos, sin utilizar estos títulos grandilocuentes, pero sí entendiendo que es correcto, podamos ser doctores de la palabra, maestros. Que cada persona que en este momento escucha pueda entender que también tiene la responsabilidad de escudriñar si lo que se está enseñando es verdad, pero por favor, Padre, que aquellos a quienes nos permites enseñar tu palabra con el corazón, con pasión, pero también con dedicación, esfuerzo y disciplina, en el poder de tu Espíritu nos ayudes a ser fieles a tu palabra, sabiendo que recibiremos mayor juicio, aunque si se pudiera decir mayor condenación, porque hay de los que enseñamos y no lo hacemos correctamente. Ayúdanos a entender esta gran responsabilidad. También ayuda, por favor, a la congregación a entender la gran responsabilidad frente a la que estamos nosotros los líderes, para que también puedan entender lo importante que es esto.
que no estamos aquí para ser entretenidos, sino para ser edificados, que no estamos aquí para de pronto estar en un show o un espectáculo, estamos aquí para que si tenemos que ser corregidos, seamos corregidos con tu verdad, si tenemos que ser enseñados, podamos serlo con amor, con gracia, pero con toda la verdad y con toda la disciplina y con todo el rigor que implica estudiar tu palabra. Para alguien esto puede que sea tedioso, pero por favor, que tu espíritu nos lleve a entender que esto es necesario, que necesitamos es sentarnos aquí, si se puede llamar así, a escudriñar, a entender profundamente tus verdades. Obviamente no para que haya en nosotros intelectualismo. Evita por favor en nuestros corazones que haya orgullo. No es porque sepamos mucho, sino porque también esa palabra que nos enseñas la podamos llevar a la práctica y podamos vivir conforme a tu verdad. Que podamos tener maestros en la palabra para poder ser hacedores de la palabra. Es lo que te pedimos en esta hora. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.